Empezar quizás en el plano más teórico y más abstracto, ¿no? Porque hoy se nos pedía hablar de imperialismo, pero lo que es importante es ver, concretar qué es la definición de imperialismo desde el punto de vista científico, ¿eh? Porque a veces se confunde el concepto de imperialismo moderno con el concepto de imperio en el pasado, ¿eh? En el pasado, pues desde hace miles de años han existido imperios, desde el imperio egipcio, el imperio de China, el imperio inca, eh, pero esto no tiene nada que ver con el imperialismo del siglo XX y del siglo XXI. De hecho, eh, el dominio de un país por otro por la violencia es algo que viene pues de muy antiguo en la humanidad y consiste pues a partir del control de la agricultura aparece la capacidad de un territorio imponerse sobre otro y lo que se busca es someter individuos, hectáreas de cultivo, tierra fértil, para obtener de esos territorios ocupados un rendimiento económico que durante mucho tiempo el rendimiento básico es el rendimiento agrario. El Imperio Romano, el Imperio Egipcio, el Imperio de China se basaban en la extracción por la ocupación violenta, la expropiación de unos territorios, la extracción de un rendimiento en términos agrarios. Esto, de hecho, se mantiene hasta la llegada del siglo XX con alguna excepción. Este dominio de un país por otro, esta ocupación, tiene un carácter violento, requiere la presencia de un ejército que asegure ese dominio y perpetúe esa extracción a la cual la población se opone. Es evidente, le están quitando su riqueza. De hecho, en América Latina, esta ocupación será desarrollada en gran parte por el Reino de España, que ocupará de manera colonial el continente americano hasta llegar al siglo XIX. El dominio de España es un dominio militar basado en la violencia sobre el pueblo indígena. Pero, de hecho, es en América Latina el primer lugar del mundo donde se transita a una nueva forma de dominio, esta forma que llamamos imperialismo. El imperialismo ya no es una dominación por la violencia, es una dominación que se basa en que como ya se ha desarticulado la actividad económica originaria, el país dominado sigue siendo dominado porque no puede subsistir al carecer de soberanía económica. Necesita exportar productos a los países dominantes, a los que están en el centro de este imperialismo de nuevo tipo, para poder adquirir los alimentos y los recursos básicos para alimentar a su población. El imperialismo, por tanto, se caracteriza por un dominio económico no violento. Ya no necesita de ejércitos de ocupación, sino que una vez se ha destruido las sociedades y se les ha sometido a un proceso de especialización económica para que suministren recursos agrarios, minerales, etcétera, al centro del imperio, de ese imperio de nuevo tipo, esos países se ven obligados a mantener esa exportación, porque si no, en la medida que han perdido su soberanía alimentaria, por ejemplo, no pueden alimentar a su población. Y este proceso en América Latina es el primer lugar del mundo en que se produce. Con la salida del imperio colonial español aparece el imperialismo de nuevo tipo que controla Estados Unidos. Estados Unidos no dominará por la violencia como hizo el imperio español, sino lo que hará es, una vez el imperio español destruyó las economías locales, controlar los mercados exportadores, apropiarse de esos mercados, controlar el mercado de capitales, que es otra característica importante del nuevo imperialismo, y situar en una posición subordinada que no permite el desarrollo
de los países dominados. Y no lo permite no porque haya una maldad intrínseca, no porque quieran que permanentemente los pueblos de Latinoamérica permanezcan en el analfabetismo, la desnutrición. No, no. Porque quieren perpetuar el acceso a los recursos a bajo precio. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues en este momento, si nos centramos en Perú, lo que vemos es que la extracción de recursos son recursos minerales, el oro, el cobre, son recursos pesqueros, el calamar, la harina de pescado, son también otro tipo de recurso en el cual no aparece en la contabilidad la población. Una población que no tiene posibilidad de mantener su desarrollo, su perspectiva, es criada, es generada, es educada en los momentos básicos de la infancia, que son menos productivas, y luego serán utilizados una vez convertidos en emigrantes en otros países en que los van a coger cuando ya sean directamente productivos para extraer de ellos el máximo beneficio posible. Es, por tanto, un nuevo tipo de dominio que ya no necesita el despliegue de ejércitos, sino que se basa en tener a unos intermediarios, una especie de burguesía compradora, que no es una burguesía como la que tienen los países desarrollados, que genere fábricas, producción, que genere desarrollo. No, no. Su papel es de intermediario mercantil, de traficante, de logística, para conseguir trasladar esa producción en bruto a las metrópolis para que en esos lugares se genere el valor añadido y se genere la mayor parte de la riqueza. Ahora bien, esto no quiere decir que no se recurra a la violencia. Estados Unidos no tiene desplegados capitanes generales, regimientos de manera permanente, pero yo quiero recordar que en el caso de América Latina, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha asesinado, ha intervenido en el asesinato de 7 presidentes latinoamericanos, entre los cuales podemos citar a Hoyos Rubio, Omar Torrijos, Hugo Chávez, Juvenal Moise en Haití, Juan Velasco también en Perú, Allende en Chile. Es decir, el dominio es un dominio en primer lugar económico, pero si falla este dominio, atención, entonces se va al 7º de caballería y se impone la violencia para mantener ese dominio económico, no sea que los ciudadanos de estos países emprendan una vía independiente al desarrollo. Y en esto estamos en este momento. Por cierto, hablando de la violencia, de los 30 países bombardeados por Estados Unidos en alguna ocasión después de la Segunda Guerra Mundial, 7 han sido en el espacio latinoamericano. Es decir, como se decía en el vídeo del principio, ¿no? Ellos consideran que su patio trasero, que en condiciones normales lo dominan económicamente mediante esa burguesía parasitaria, pero cuando la cosa se les va de las manos, recurren a la fuerza, porque se trata de un recurso fundamental para que ellos puedan seguirse enriqueciendo. Si no se trata de que los países bloqueen sus exportaciones a otros países, bloqueen la exportación de cobre o de oro, no, no. Se trata de que esos productos alcancen lo que sería un precio justo. Y eso es lo que no se quiere. Porque lo que se pretende, o por ejemplo, por otro elemento que se habla poco, la harina de pescado. La harina de pescado se vende a un precio ridículo en el mercado mundial. Pero es esencial para la producción acuícola, por ejemplo, del salmón noruego, que se va a vender a unos precios altísimos. O, por ejemplo, además de toda la producción acuícola de Europa. O la producción de calamar, su procesado, transformación, con lo cual lo que estamos, y por cierto, y la harina de pescado también tiene otro componente no menor.
el engorde del porcino y de todo lo que es la industria de crecimiento de gallinas, etcétera, de pollos. ¿Qué ocurre? Que el valor añadido se produce en otro lugar, en el lugar en donde se exporta a bajo precio ese recurso primario. Estos países, sometidos a un régimen imperialista en este sentido moderno, se encuentran, pues esto, con una pobreza enquistada, porque al no haber desarrollo no aumenta el nivel de vida, y en esa pobreza que se pretende hacer permanente, se produce una tensión. ¿Y por qué se produce esta tensión? Porque los tiempos cambian. Y hoy Latinoamérica ya no es aquel espacio que nos explicaba, que relataba Pablo Neruda en su Canto General, ese espacio de las moscas que gobernaban en República Dominicana, en Nicaragua, los Somoza, los Batista. Esa América Latina está acabando. Y está acabando porque su pueblo está viendo profundos procesos de cambio económico, porque a pesar de todo se produce una modernización. La destrucción de la agricultura tradicional lleva a la gente a las ciudades. La emergencia de grandes ciudades como Lima, en que se concentra casi la mitad de la población del Perú, genera una situación de nuevo tipo en que emerge el nivel cultural de las clases dominadas, que se encuentran físicamente, que son capaces de empoderarse educativamente, de acceder a las redes sociales, de culturizarse. Ese proceso de transformación afecta también a las mujeres, que son capaces de salirse del marco de dominio tradicional, empoderarse y jugar un papel de nuevo tipo. Y por tanto se da un escenario en que emergen nuevas rebeliones. Rebeliones que hemos visto extenderse por toda América Latina, desde el Caracazo hasta las luchas que se están produciendo en este momento en Lima. Es un proceso continuado que se extiende como una mancha de aceite por todo el continente americano, en que los pueblos exigen, primero, son conscientes de su pobreza, porque durante mucho tiempo, mientras ese dominio no llegó a la expropiación de los campos, a esa agricultura extensiva, mucha gente ignoraba lo que ocurría en el resto del mundo. Hoy, una parte importante de la población latinoamericana y de Perú es consciente de su pobreza y de la expropiación a la cual es sometido. Es consciente también de la riqueza de su país, de las posibilidades, de que hay caminos de desarrollo. Y esa consciencia hace que nazcan proyectos que defienden la construcción de soberanías, la construcción de un proceso de desarrollo inclusivo para todos, no solo para las minorías oligárquicas que se enriquecen de hacer de ese triste papel de intermediarios entre el centro del imperio y los territorios económicamente dominados, sino un proceso que dé papel a todas y a todos. Y en ese proceso emergen las rebeliones, a veces de manera lenta, a veces de manera más acelerada, a veces en un proceso de conciencia que queda nublado por el pasado, por las tradiciones, sin darse cuenta del nuevo camino que está emergiendo, un camino que pasa por la unidad, un camino que pasa por el saber federar, unir a todos los territorios y a todas las comunidades en un proyecto común, compartido de emancipación. Por supuesto, el imperio también trabaja para dividir hombres y mujeres, comunidades indígenas entre sí. El divide y vencerás. Eso ya lo habían descubierto los romanos. Divide et imperia. No es nada nuevo que hayan inventado en Washington. Pero los pueblos tienen que aprender a superar esas divisiones. Aprender a enriquecerse en sus tradiciones, pero también en su formación, en su educación
para construir otro proyecto, un proyecto de soberanía, un proyecto de desarrollo no extravertido, no para enriquecer a otros, tampoco para empobrecerlos, pero sobre todo para enriquecer a la comunidad nacional latinoamericana y peruana, que es la poseedora de esos recursos que cada vez van a ser más valiosos en el tejido productivo mundial, y de controlarlos para permitir un desarrollo endógeno, al servicio del pueblo del Perú, al servicio de esos niños que están creciendo ahora, que deben ser educados en la construcción de un país independiente, soberano, un país cuyo horizonte sea su propio desarrollo, no la emigración, no el enriquecer a otros, vuelvo a decir, tampoco empobrecerlos, pero situar el desarrollo de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de los ciudadanos que hoy constituyen Perú, en primer lugar, y poner por delante el interés de esta comunidad, por delante del interés de los oligarcas que pretenden seguir viviendo de intermediarios de triste figura entre un centro imperial cuyo último interés es el desarrollo de estos pueblos y un pueblo al cual durante cientos de años se le ha negado su desarrollo, su personalidad y su identidad. Hoy se está abriendo en Perú y en muchos países de Latinoamérica una nueva senda de esperanza. Pero esta senda necesita, vuelvo a decir, la unidad, la participación de todas y todos, la construcción social, porque nada se construye sin esfuerzo. Desarrollar un país es implicarse, participar, esforzarse, trabajar y luchar para que no te roben aquello en que estás trabajando y construyendo.